¿Te imaginas que pudieses olvidarte por completo del ISO durante tus sesiones de fotografía nocturna? ¿Y si esto ya fuese una realidad en muchos modelos de cámaras del mercado? Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Mucho se ha hablado últimamente de las cámaras con ISO invariante o ISO-less, pero ¿sabes exactamente lo que es y sabrías averiguar si tu cámara es una de ellas? Quédate a ver este vídeo y te lo cuento. Desde la llegada de la fotografía digital, la sensibilidad ISO es algo que nos ha llevado de cabeza, sobre todo aquellos que practicamos fotografía nocturna. Y es que, como ya sabemos, a mayor sensibilidad ISO, más luz tendremos en nuestra fotografía, pero también una mayor cantidad de ruido. Al final, tenemos que aprender a encontrar un equilibrio entre sensibilidad ISO y nivel de ruido aceptable en nuestra imagen. Bueno, esto era así hasta la llegada de los sensores ISO-less o ISO invariante, en los que el tema de la sensibilidad ISO pasa a un segundo plano. ¿Y qué es esto del ISO invariante? De forma muy básica podemos resumir que una cámara con ISO invariante nos va a dar el mismo nivel de ruido si durante la toma aplicamos una sensibilidad ISO alta que si durante la toma aplicamos una sensibilidad ISO más baja y durante el procesado aumentamos esos mismos pasos de luz. ¿Quiere decir esto que si por ejemplo fotografiamos una Vía Láctea con ISO 100, luego podríamos en procesado subir esos 6 pasos de luz y obtener la misma imagen que si hubiésemos fotografiado a ISO 6400? Pues no exactamente, porque a día de hoy todavía no existen los sensores 100% ISO invariante, sino que los sensores que podemos encontrar con esta capacidad de ISO invariante lo son únicamente en ciertos rangos de sensibilidades. Por ejemplo, si nuestra cámara tiene un sensor con ISO invariante entre ISO 800 e ISO 12800, dará exactamente igual el nivel de ISO que configuremos en el momento de la toma, porque tendremos exactamente el mismo nivel de ruido en todo ese rango, mientras que fuera de ese rango la cámara se comportará de forma totalmente diferente. ¿Y qué ventajas tiene realmente trabajar con un sensor ISO invariante? Pues principalmente una de ellas, el rango dinámico. Como sabemos, cuando aumentamos la sensibilidad ISO en nuestra cámara fotográfica perdemos rango dinámico. Con una cámara con ISO invariante podemos permitirnos disparar con un nivel de ISO mucho más bajo, obteniendo el mismo nivel de ruido en nuestra fotografía final, pero obteniendo también un mayor rango dinámico. En fotografía nocturna esto nos va a permitir salvaguardar las altas luces y, por ejemplo, si integramos la Vía Láctea en nuestro encuadre, conseguir un mayor rango de color dentro de ella, manteniendo también el mismo nivel de ruido que si hubiésemos fotografiado con una sensibilidad ISO más alta. ¿Y cómo podemos saber exactamente si nuestra cámara fotográfica es ISO invariante? Pues tenemos un par de formas de saberlo, así que vamos con la primera de ellas. Vamos al ordenador. Para hacer esta comprobación, aquí te traigo esta secuencia de fotografías nocturnas hechas con la Sony A6600, una cámara que en principio es ISO invariante. Lo que vamos a comprobar es realmente cómo se comporta a diferentes ISOs y hasta qué punto es esta cámara realmente ISO invariante. Aquí tenemos 9 pasos de diferencia en cuanto a ISO. Tenemos una secuencia de fotografías desde ISO 100 hasta ISO 25600. El resto de parámetros son todos iguales para todas las fotografías: 20 segundos de exposición, a distancia focal 11 mm, f2.8. Como imagen de referencia he tomado esta de aquí, que es una fotografía con unos parámetros, podríamos decir, modélicos para fotografiar la Vía Láctea o para hacer composiciones de Vía Láctea, en este caso con ISO 3200. Yo normalmente en mis fotografías de Vía Láctea me suelo mover entre ISO 3200 e ISO 6400, pero en este caso como referencia voy a tomar la imagen a ISO 3200. Y bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para comprobar realmente si esta cámara es ISO invariante y cómo se comporta ese ISO invariante? Pues lo que tenemos que hacer es igualar el resto de fotografías y comprobar el nivel de ruido en cada una de ellas. Si yo me acerco en esta de aquí al 100%, pues puedo comprobar que este es el nivel de ruido que yo tengo en la imagen. Por aquí tendría una zona de altas luces, por aquí tendría algunas zonas de sombras y este sería el nivel de ruido que me saca la A6600 a ISO 3200. Pues lo que voy a hacer va a ser empezar por el principio. Me voy a ir a la imagen de ISO 100
y lo que voy a hacer va a ser igualarla a la imagen de ISO 3200. Me voy a revelar y en este caso lo que tendré que hacer será subir 5 pasos de exposición. Y aquí tendría la imagen con ISO 100 más 5 pasos de exposición en revelado. Voy a compararla con la imagen a ISO 3200. Selecciono las dos y de un primer vistazo observo que a pesar de utilizar el mismo balance de blancos, la imagen a ISO 100 está mucho más roja. Esto puede ser derivado del ruido generado por subir la exposición, pero vamos a acercarnos al 100% para comprobar realmente el nivel de ruido. Bueno, pues resulta muy evidente que la imagen a ISO 100 más 5 pasos de exposición en revelado está mucho más ruidosa que la imagen a ISO 3200 como cabría esperar, ya que como sabemos, cuando tenemos que recuperar información de las sombras en revelado, siempre generaremos más ruido que si aumentásemos el ISO desde un primer momento. Vamos a hacer la misma prueba con la imagen a ISO 200. En este caso tengo que subir 4 pasos de exposición. Ahí tendría la imagen más 4 pasos de exposición y vamos a hacer la misma operación. Voy a compararla con la imagen a ISO 3200. Como puedes ver, en este caso la imagen a ISO 200 ya no está tan rojiza como estaba la imagen a ISO 100, aunque sigue estando algo más roja que la imagen a ISO 3200. Vamos a acercarnos al 100%. Pues en este caso, el nivel de ruido generado en la imagen a ISO 200 no es tan alto como el nivel de ruido que tenía la imagen a ISO 100, pero sigue siendo un nivel de ruido más alto que el que tenemos en la imagen a ISO 3200. Si nos fijamos aquí en la estructura de la torre, podemos ver cómo la estructura en la torre a ISO 200 está bastante más ruidosa que la estructura de la torre a ISO 3200. Así que en este caso vemos que sigue siendo más interesante subir ISO que levantar sombras. Vamos a seguir haciendo las pruebas. Vámonos ahora a la imagen a ISO 400 y en este caso vamos a tener que subir 3 pasos de exposición. Ahí la tendríamos y vamos a hacer la misma prueba. Selecciono ambas imágenes y las comparo. Bien, pues ahora ya las tonalidades las veo bastante más parecidas. Quizás la imagen a ISO 3200 está algo más verdosa, pero las tonalidades están muy próximas. Vamos a irnos al 100% y aquí prácticamente aprecio ya lo mismo en ambas imágenes. El nivel de ruido yo diría que es idéntico. Si nos venimos aquí a las rocas estas en primer plano, yo diría que a pesar de una ligera diferencia en la tonalidad, el nivel de ruido que yo aprecio en las fotografías es prácticamente el mismo. E incluso en la torre, yo diría que también el nivel de ruido es muy similar. Entre una fotografía y la otra prácticamente no habría diferencia. Quizás aquí, en esta zona de aquí, esta imagen a ISO 400 genera levemente un poco más de ruido, pero es una diferencia apenas perceptible. Bien, vamos a seguir repitiendo la prueba, en este caso con la imagen a ISO 800. Aquí solamente tenemos que levantar 2 pasos de exposición y comparar la imagen. Vamos directamente al 100% y aquí prácticamente sí que diría que nos encontramos ante el mismo nivel de ruido en ambas imágenes. Parecen prácticamente 2 imágenes exactamente idénticas. El nivel de ruido es igualito en el cielo, en la torre. Yo apenas aprecio diferencias. Para mí estas fotografías serían ambas fotografías exactamente iguales con el mismo nivel de ruido idénticamente. ISO 800 frente a ISO 3200. Vamos a seguir con nuestra prueba, en este caso con la imagen a ISO 1600. Aquí únicamente hay que subir un paso. Comparamos ambas imágenes y nos encontramos una vez más con lo mismo, con 2 fotografías idénticas en cuanto a nivel de ruido y en cuanto a nivel de detalle. En las zonas de sombras, en el cielo, en la estructura de la Vía Láctea, el nivel de ruido es absolutamente idéntico y en este caso incluso la tonalidad es absolutamente idéntica, con un paso de diferencia. Pero ahora vamos a pasar directamente a las imágenes que están por encima de ese ISO 3200. Vamos a igualarlas igualmente
al ISO 3200. En este caso, imagen a ISO 6400, voy a restarle un paso. Y vamos a comparar ambas imágenes. Seguimos manteniendo a la izquierda la imagen corregida y a la derecha la imagen a ISO 3200. Pues ahora sí que me da la impresión de que la imagen a ISO 6400, que es la imagen de la izquierda, está levemente más ruidosa. Aquí en la zona de la torre sí que puedo apreciar que hay una leve cantidad de ruido por encima de la imagen a ISO 3200, pero prácticamente estamos ante dos imágenes una vez más idénticas. Por aquí, por esta zona de aquí, también se ve algo más de ruido en la imagen a ISO 6400 que acabo de corregir, pero realmente la diferencia es tan sutil que ambas imágenes podrían ser perfectamente válidas para realizar un revelado. Vámonos ahora a la imagen a ISO 12800, a la cual le tengo que restar 2 pasos. Y vamos una vez más a comparar. ¿Qué nos encontramos aquí? Diría que en este caso me encuentro con dos imágenes prácticamente idénticas. Sí que parece que aquí en la estructura de la torre parece que hay algo más de ruido que en la imagen a ISO 3200, pero una vez más es una diferencia tan sutil que ambas imágenes podrían pasar perfectamente por la misma imagen y aceptar un revelado exactamente idéntico. Yo diría que esta imagen a ISO 12800 tiene incluso menos ruido que la imagen que he corregido anteriormente a ISO 6400. El nivel de ruido que yo observo aquí es prácticamente idéntico entre la imagen a ISO 12800 y la imagen a ISO 3200. Y vamos con la última de las pruebas, con la imagen a 25600 que tengo aquí, a la cual le tengo que restar 3 pasos de luz. Ahí tengo la imagen corregida y volvemos a comparar. Y vale, en este caso sí que aprecio una mayor cantidad de ruido en la imagen a ISO 25600, pero es que estamos hablando de una diferencia en cuanto a ruido tan sutil que ambas imágenes una vez más podrían pasar perfectamente por un revelado idéntico y ofrecer un resultado prácticamente idéntico. Sí que por aquí, por esta zona de aquí, es más visible el ruido en la imagen a ISO 25600, pero es que estamos hablando de una imagen a ISO 25600, una auténtica barbaridad. Y fíjate el ruido que tenemos en la fotografía. Sí que aquí podemos ver en la zona de altas luces cómo en la imagen a ISO 25600 las altas luces están mucho más disparadas que en la imagen a ISO 3200 que podemos ver en la parte derecha. Esto no es ni más ni menos a que al utilizar ISOs altos estamos sacrificando rango dinámico y siempre en las altas luces vamos a tener un mayor problema para recuperarlas. Pero en toda la zona de sombras podemos ver que la cámara verdaderamente se comporta como una cámara ISO invariante. Yo diría que desde el rango de ISO 400 aproximadamente hasta ISO 6400 e incluso por encima de ISO 6400 también aporta un cierto rango de ISO invariante en el que podemos trabajar perfectamente con esta cámara. Como has visto, la realización de una serie de pruebas en casa nos va a permitir hacernos una idea de cómo se comporta nuestra cámara a diferentes sensibilidades ISO y de si estamos realmente ante una cámara con sensor ISO-less o no. Sin embargo, la forma definitiva de saber si nuestra cámara es ISO invariante o no es consultarlo a través de la web Photons to Photos. A través de la herramienta Input Referred Read Noise Chart podremos revisar el ruido de lectura que introduce nuestra cámara a diferentes ISOs. Si buscamos nuestra cámara veremos el gráfico correspondiente. Las partes planas del gráfico nos indican regiones de ISO invariante. La Sony A6600 presenta 3 regiones claras de ISO invariante. Entre ISO 100 e ISO 318, entre ISO 400 e ISO 5091 y entre ISO 6400 e ISO 25600. Si cada uno de estos tramos presenta además una tendencia descendente, nos indicará además que, aunque nos encontramos dentro de una región de ISO invariante, tendremos más ruido si levantamos sombras en revelado que si aplicamos una sensibilidad ISO superior. Esto es claramente visible en la Sony A7 III, cámara en la que encontramos un gran tramo de ISO invariante entre ISO 600 e ISO 51200, pero con una clara tendencia descendente.
por lo que tendríamos que hacer algunas pruebas en casa y comprobar realmente cómo se comporta la cámara a diferentes sensibilidades ISO dentro de este tramo de ISO invariante. ¿Y tú? ¿Sabías de la existencia del ISO invariante? Como has visto, su conocimiento y aplicación puede suponer una forma totalmente diferente de practicar a partir de ahora fotografía nocturna. Y amigos, hasta aquí llega una semana más el vídeo de Natural Portraits. Te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio. Si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito, hazlo ya mismo. No olvides activar la campanita. Nos vemos la próxima semana con más fotografía y naturaleza aquí en Natural Portraits. Adiós.